buenas tardes, bienvenidos como siempre a este espacio. Vamos a seguir analizando la última hora de los mercados, de momento con subidas generalizadas en Europa y en Estados Unidos y con el S&P 500 todavía por encima de los 5.000 puntos. Cotiza ya en los 5.010 con un repunte del 0,19%. Hoy con datos, por ejemplo, como el de las ventas minoristas o la producción industrial, que siguen ayudando a que ese argumento de que la economía quizá no vaya tan bien como nos están sugiriendo los datos del PIB pueda servir a la Reserva Federal para bajar tipos antes de lo esperado. Hablando, por cierto, de economía, comenzamos la sección de economía hoy, la hemos tenido que retrasar un poquito, ya saben que comenzábamos el programa con Christine Lagarde en el foco, con la presidenta del Banco Central Europeo, y hoy vamos a hablar del Club de las Víctimas de la Recesión, que a partir de hoy tiene dos nuevos integrantes y son dos de las mayores economías del mundo, Japón y el Reino Unido. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que era raro que todavía no tuviéramos a ningún país en ese concepto de recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, después de lo mucho y de lo rápido que han subido los tipos de interés. Raro era que ningún país hubiera entrado en ese club de la recesión, pero bueno, ya tenemos la confirmación, son estos dos, Reino Unido y Japón, los que han entrado. Y ojo que, por ejemplo, el hecho de que Japón haya entrado en recesión ha hecho que Alemania, bueno, ya saben que suficiente tiene encima ya, sea ahora la tercera economía más grande del mundo. Así que tampoco sabemos cuánto tiempo realmente le va a durar esta alegría a los de Olaf Scholz, aunque sabiendo que, bueno, muchos ya pronostican una recesión en este momento para Alemania y también de aquí a los próximos 12 meses, pues quizá ese puesto como tercera economía del mundo no le dure mucho. Pero bueno, volviendo a las confirmadas, Reino Unido y Japón han caído ya por ese agujero de la recesión. Japón se ha contraído en el cuarto trimestre un 0,1%. A eso le sigue ese 0,8% que se contrajo en el tercer trimestre de 2023. Y es curioso porque precisamente en Japón no ha habido restricción monetaria y la inflación apenas está empezando realmente a subir ahora después de años de estar prácticamente anestesiada en torno al 0%. Claro, es raro el caso de Japón, de hecho lo comentábamos hoy también a lo largo de la programación. Y luego tenemos el caso del Reino Unido. Fueron los primeros en subir los tipos de interés y ahora los primeros en el mundo más occidental en entrar en una recesión técnica. Bueno, la puntualidad inglesa, ya saben, los primeros en bajar tipos, los primeros ahora en entrar en recesión, aunque bueno, había bastantes factores realmente jugando en contra de la economía británica, principalmente el Brexit. Ya saben que hace unos días les contábamos cómo Goldman Sachs había hecho un análisis de varias economías de las grandes del mundo y decía que por culpa del Brexit el Reino Unido iba un poquito peor que algunos de sus pares. Y efectivamente, bueno, han pasado ya casi 10 años de ese referéndum, casi 10 años porque se produjo en el 2016 y ahora cada vez más vemos cómo la economía británica sigue comportándose peor que sus pares, a pesar de que ha pasado ya bastante tiempo. Esto es curioso. El Banco de Inglaterra no estaba pronosticando que eso fuera a pasar, que fuera a entrar en recesión el Reino Unido. No estaba en sus planes, no estaba en sus previsiones. De hecho, en diciembre, vamos a verlo enseguida, el comunicado que publicaba el Banco de Inglaterra, decía básicamente la vieja dama de Frederick Street que esperaba que la economía se mantuviera generalmente plana en el cuarto trimestre. Esto es importante porque plana no ha estado. Básicamente, cómo ha caído ahora la economía británica en el dato que ha salido hoy es un 0,3%. 3 décimas a la baja, una contracción del 0,3%. Los economistas esperaban que hubiera una contracción igualmente, del 0,1%. Claro, la pregunta aquí un poco está en el debate de qué significa plana en este sentido. ¿Qué significa estancamiento? 0,0% y cualquier variación o cualquier otro número, por muy cerca que esté, no es un estancamiento o no es un crecimiento plano. Esa es la gran duda y aquí puede escudarse un poco quizá el Banco de Inglaterra, diciendo que bueno, 3 décimas de contracción tampoco es una gran contracción realmente. Bueno, el Banco de Inglaterra claramente, aquí lo estamos viendo, aunque introduciendo eso sí el debate sobre si plano significa 0,0 o significa también otras cosas, pero claramente desde luego aquí podríamos decir que se ha equivocado. Y es curioso que lo ha hecho habiendo tan poco margen entre el momento de hacer la previsión, que esto, insisto, fue en noviembre, y el momento de hacer esa confirmación del dato. Hoy se ha confirmado el dato de PIB del cuarto trimestre. Solo han pasado 2 meses desde entonces aproximadamente. Y normalmente, cuando las proyecciones fallan, suele ser porque pasa mucho tiempo.
entre el momento en el que se hace la previsión y el momento en el que se confirma el dato en cuestión. Piensen, por ejemplo, los bancos centrales que hacen previsiones de aquí a los próximos 2-3 años aproximadamente. Claro, piensen ya que, por ejemplo, por hacer un símil, Lagarde ya decía que estimaba un estancamiento económico para la eurozona en diciembre, y se refería al cuarto trimestre de 2023. Efectivamente, el dato acabó siendo un estancamiento, literalmente, 0,0% de variación del PIB respecto al trimestre anterior. Claro, aquí Christine Lagarde sí que acertó con ese estancamiento. El Banco de Inglaterra no, a pesar de que esa palabra plana pueda significar más cosas más que un 0,0% con exactitud. Pero claro, tiene información el Banco Central Europeo que quizá el Banco de Inglaterra no, y por eso no avisó de la recesión que podía ocurrir. La recesión técnica, insistimos, son solo 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB. Bueno, ya en noviembre el Banco de Inglaterra es verdad que había eliminado de sus previsiones el concepto de recesión. De hecho, en rueda de prensa, Beth Broadbent, miembro del Comité de Política Monetaria, decía esto. I happen to think having this very rigid definition of what is a recession, what isn't, is a bit odd. I mean, there's a continuum of outcomes. So whether or not it happens to be fractionally negative or fractionally positive won't have a bearing on monetary policy. As Andrew says, our focus is inflation. The outcome for growth might have some impact on that, but I think, you know, it's not as if zero is some crucial. Y aquí es interesante porque vemos a Broadbent del Banco de Inglaterra debatir también, proponer el debate de si se debe hacer caso a ese concepto tan rígido de recesión, de que haya 2 trimestres consecutivos de caída en el PIB. Pero bueno, aquí hay otra variable, además del posible error que haya cometido el Banco de Inglaterra, y es la parte política. Rishi Sunak, el primer ministro británico, hace unos meses decía que la economía británica iba a crecer. Llegó a decir incluso que estaba descaradamente orgulloso del Reino Unido y que quien quisiera invertir podía ir a su país a invertir. We are setting about making this the best place in the world to invest and do business. Now, I'm unashamedly proud of Britain, and there is a growing momentum right here in the UK. Además, Sunak va a tener elecciones dentro de muy poquito. Cada vez la economía y los datos se lo ponen más complicado, sobre todo para vender ese discurso de que tiene que repetir como primer ministro del Reino Unido, porque si repite y los datos son estos, bueno, se lo pone complicado, desde luego, a los británicos. Bueno, les hemos hablado ya de las previsiones del Banco de Inglaterra, de ese error también, pero les diré que en esto de las predicciones económicas hay casi más errores que aciertos. De hecho, lo raro es acertar con las previsiones. Sin ir más lejos, fíjense en el dato de inflación esta semana de Estados Unidos. Ya saben que el IPC se esperaba que ya empezara a ver, o empezáramos a ver nosotros ese 2%. El dato se esperaba que fuera 2,9%, aunque estuviera más cerca del 3% que del 2%. Bueno, pues ver ese 2% psicológicamente ya podía servir a los mercados para decir, pues ya está, vamos a tener ya la bajada de tipos enseguida. Pero no fue así. El IPC acabó en el 3,1, 2 décimas por encima de lo esperado, y esto hizo que los mercados se trastocaran mucho por las expectativas que habían descontado ya de niveles de inflación y también de bajada de tipos de interés. Claro, el error no solo estuvo ahí, aunque es verdad que es donde se centra la atención mediática, en el dato de inflación general anual. Bueno, lo cierto es que también hemos visto un clarísimo error en la subyacente, que ya saben que además también es muy importante para la Reserva Federal. La cuestión es que ya parece que estamos poco cansados, ¿no? Sobre todo los mercados, de ver cómo esas previsiones, que son lo que se utilizan por parte de los mercados para descontar expectativas, cómo esas previsiones no acaban siendo las correctas. Recuerden, si no, a Powell, que incluso para protegerse las espaldas con las estimaciones de dónde van a estar los tipos, es decir, ese famoso dot plot, él ha llegado a decir en varias ocasiones, y ahora vamos a ver un ejemplo, que el dot plot tiene una vigencia, que caduca, que, bueno, sirve para las semanas posteriores al momento de publicación, pero que luego ya no sirven esas previsiones. Vamos a escuchar cuando decía eso hace unos meses. Well, so let's talk about the dot plot first. So the dot plot is a picture in time of what the people in the committee thinks is likely to be appropriate monetary policy in light of their own personal economic forecast. In principle, when things change, that's not like a plan that anybody's agreed to or that we will do. That's a forecast that would change, for example. I mean, many things could change that would cause people to say, I wouldn't write down that dot, 6 weeks later. Think of the number of things that could change your mind on that. So I think the efficacy of the
dot plot probably decays over the 3-month period between that meeting and the next meeting. But nonetheless, it's out there, and we do personally. Bueno, y esto no deja de ser un buen jarro de humildad tirado por encima de las cabezas de todos, de los banqueros centrales, de los reputados economistas que están en grandes casas de análisis en Wall Street. De hecho, el economista jefe de Deutsche Bank ha llegado a admitir que los economistas tienen muchas oportunidades, y cito textualmente, de avergonzarse de sus propias previsiones. Hay que ser justos, también diré, y decir que llevamos 4 años desde que empezó el coronavirus con una economía cuanto menos rara, que se está saliendo un poco de los modelos que teníamos tradicionales que se utilizaban para hacer esas previsiones. Una economía que ya saben que se cerró a propósito en 2020 por la pandemia, por esos confinamientos, provocando así una recesión artificial de la que solo salimos de una manera también curiosamente artificial, inyectando mucha liquidez, inyectando dinero, aumentando la deuda, imprimiendo billetes básicamente por parte de los bancos centrales. Y claro, todo esto tan raro, tan extraño, tiene consecuencias también a la hora de hacer previsiones a partir de ahora y de cómo se está moviendo la economía. Ya no es solo que se haya toqueteado artificialmente el funcionamiento de la economía, es que las crisis que hemos tenido también han cambiado un poco nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, y que por supuesto está afectando también a la economía. Piensen en la pandemia, en el fenómeno de la gran dimisión. Recuerden, miles, millones incluso de personas dimitiendo de sus trabajos en Estados Unidos y en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos, y negándose un poco a coger cualquier cosa, a aceptar cualquier trabajo, para poder hacer un equilibrio un poquito mejor entre la vida personal y la vida laboral. Claro, eso ya saben que ha cambiado mucho la manera en la que vemos el mercado laboral estadounidense, y piensen si no también en esas vacantes de empleo que hemos tenido tan elevadas durante tantísimos meses. Ahora bien, ¿qué hacen los economistas? ¿Cómo hacen esas previsiones? Bueno, pues generalmente utilizan modelos. Hay modelos, por ejemplo, que se denominan modelos con versión de un PROBIT, que es una abreviatura en inglés de probabilidad y unidad, Probability Unit, que también, por cierto, se basa en otro tipo de indicador, que son las curvas de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno, hay muchísimos indicadores en la economía estadounidense. Sin ir más lejos, ventas minoristas o producción industrial que hoy se han publicado. Pero hay algunos que piensan que, claro, tanto numerito, tantas cifras así juntas, bueno, que se comprueba que realmente no sirve de mucho. Algunos creen directamente que es una pérdida de tiempo. De hecho, esto lo ha dicho Steve King, que es uno de esos economistas que está en la selecta lista de economistas que pronosticó el colapso del sistema financiero en 2008. Dice que observar el crédito privado es uno de los mejores indicadores, y de hecho fue uno de los indicadores que lo utilizó para hacer esa previsión. Así que hoy nos fijamos e intentamos también reflexionar sobre esas previsiones y sobre los errores que se cometen por parte de los banqueros centrales, por parte de los economistas, con las previsiones que luego trastocan los mercados, y a la vista está hoy, esta semana, con el dato de inflación. Y ahora, por cierto, hablando de predicciones erróneas, vamos a recordar también ese zasca intento, ¿no?, que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, quiso darles a los economistas que pronosticaron una recesión en Estados Unidos para el año pasado, que ya saben que ha acabado creciendo más de un 3%. Bueno, pues fíjense cómo transmitía el mensaje esta semana Yellen, casi jactándose de que la recesión que tantos habían pronosticado finalmente no ha llegado. And at the same time, the recession that many forecasters predicted we would need to see to get inflation down, that hasn't materialized. Instead, the American economy continues to grow, and we also have an historically strong labor market. More Americans are working, and unemployment has been below 4% for the longest streak in 50 years. Bueno, pues hoy mismo la principal asesora económica de Joe Biden, Lael Brainard, ha salido, que por cierto también es ex vicepresidenta de la Reserva Federal, ni más ni menos, bueno, igual que Janet Yellen, que fue presidenta, ha salido a reconocer, Lael Brainard, lo que era una evidencia desde luego a todas luces y que ya habíamos estado viendo aquí y avisando desde hace mucho tiempo. Lael Brainard ha soltado básicamente que el aterrizaje suave, el soft landing, se ha conseguido en parte gracias al aumento del gasto público, que esto es algo que venimos aquí insistiendo en ello mucho tiempo, y que Yellen en esas declaraciones obviamente ni siquiera menciona. Ella habla de lo bien que lo han hecho, de que han evitado entrar en la recesión tan pronosticada, pero no menciona que esto en gran parte ha sido porque el gobierno de Biden ha gastado más de 6 billones de dólares en 2023, que ya es. Bueno, ha soltado
Brainard, concretamente, que los esfuerzos para impulsar el gasto en infraestructura y chips de computadoras, junto con ese aumento también en el número de personas que vuelven al mercado laboral y también gracias a la formación de empresas, dice que ha hecho que sea más fácil para la economía reducir la inflación sin una gran caída en la actividad económica. Es decir, el famoso soft landing, gracias al, en parte, y lo ha reconocido ella misma, al gasto público. Fitch, hace unos días nos decía aquí en Negocios Televisión en qué medida el gasto público había contribuido al crecimiento económico de Estados Unidos. Nos decía que lo había hecho en 1/3. Vamos a recordar cómo nos lo decía. Government spending was surprisingly robust, and that's not what we expected. My guess is that's not what many other shops expected. Government spending contributed about a third of growth in 2023, and that's very significant. You typically don't see government spending anywhere near that. And it was spending across the board. You saw the federal government, the federal government ran a budget deficit of close. Bueno, pues es uno de los temas del día, sin duda, ese reconocimiento de Lael Brainard, la asesora económica de Joe Biden, y hoy también pendientes sobre todo de esa recesión que se ha confirmado en el Reino Unido y en Japón, y con esa variable de la equivocación que habría tenido el Banco de Inglaterra. Bueno, miramos a los mercados. Alberto Iturralde, responsable de operativa